cortó, pero bueno, vamos a reanudar la llamada. Lick, porfa, de nuevo me manda solicitud. Sí, es que con los audífonos creo que se le empezó a replicar. ¿A mí me escuchan bien? ¿Me escuchan? Ok. A ver, ahí viene Lick. Hola, ¿qué tal? A ver, vamos a intentarlo. Quién sabe qué pasó, pero bueno. Nos Sí. avisan si se escucha doble o algo extraño. Continúa, Lick. ¿Ahí se escucha bien? ¿De ese lado? Yo te oigo bien. No sé. Perfecto. A ver qué. Bueno, comentaba que lamentablemente existe ese desconocimiento tanto de las normas en materia penal, es decir, de los delitos, como del proceso penal, y esto genera que muchas veces las personas no se dan cuenta de las irregularidades que hay en el proceso. Y sí, efectivamente, como comentas en muchos de tus videos, la irresponsabilidad, la mala práctica de muchos abogados facilita y propicia violaciones a derechos humanos en el proceso penal para los gobernados, para las personas que se ven inmersas en el proceso penal, ya sea como víctimas del delito o como la parte acusada o la parte imputada. Muchas veces esto se da, pues, como dije, por una mala práctica de los abogados, a veces por carga de trabajo, cuando llega una persona al proceso penal y tiene un defensor de oficio, un defensor público. Yo conozco defensores públicos que son unos excelentes profesionistas, pero la carga de trabajo los consume. Es increíble el nivel de asuntos que a veces tiene a cargo un defensor público, y eso muchas veces genera que los abogados dejan de ver en su representado una persona y empiezan a ver números. Y esa desensibilización que se da en el proceso penal genera muchas violaciones a los derechos humanos. Yo desde el lado de la docencia lo que he tratado es de, con las nuevas generaciones, empezar a fomentar las buenas prácticas en el proceso penal. Quitarnos esa idea de que el abogado estudia la carrera de derecho para hacer billetes. Eso, si, bueno, no sé si hay algún chavo por ahí que estudia la carrera de derecho y entró precisamente porque pensaba hacerse millonario, no es por ahí, ¿sí? Los abogados debemos cumplir una función específica, y cuando hablamos de la materia penal tenemos una responsabilidad grandísima, una responsabilidad muy grande, porque estamos hablando de la libertad de las personas, estamos hablando que nuestras actividades como abogado impactan de una manera profunda en la vida de las personas. Entonces, precisamente por eso el grado de tanto de dificultad del litigio como de responsabilidad que tenemos los abogados aumenta. Y precisamente también por eso no cualquier persona es apta para dedicarse a la materia penal. Independientemente de otras dificultades que se presentan en el día a día de un abogado penalista, eso es algo muy importante. Uno tiene que estar dispuesto a ciertas cuestiones que las demás materias no implican, ¿no? Dígase de repente un detenido a las 3 de la mañana, uno tiene que acudir, es el abogado, y tenemos que estar ahí al pie del cañón para cerciorarnos de que a nuestros representados no se les violenten los derechos. Oye, Lick, bueno, Uh -huh. en este papel, que ahora sí que en este punto, los criminólogos, ¿qué papel Sí, juegan? Porque me han estado escribiendo ok. varios criminólogos que me comentan que en otros países, pues se manejan las cosas diferentes y tienen ellos una función que aquí no les permiten. Aquí en Uh México, -huh. ¿cómo sería? Bien, tenemos poco tiempo, relativamente poco tiempo en México, dándole importancia a la criminología. Y es que dentro del sistema de justicia penal se deben de estudiar las ciencias penales en general. Esto es el derecho penal, tanto la parte sustantiva, que es lo que habla de los delitos, como la parte procesal, la parte criminalística, que
ayuda a estudiar cómo se comete un delito, ya sean cuestiones grafoscópicas, es decir, de escritura, criminalísticas, de campo, indicios que hay que señalar en un lugar, en un área de intervención, es decir, el lugar donde ocurre un hecho delictivo. Y se encuentra también la criminología que nos explica el por qué. Y más allá del por qué, cuando ya se cometió el delito, la criminología nos dice cómo reinsertar a la sociedad a las personas que cometen un delito. Porque hay que entender algo que lamentablemente muchas veces por populismo penal, y esa es una realidad, se nos hace creer a las personas. El derecho penal no es el látigo que tiene el gobierno para estar castigando a los malvados. No es así. La criminología nos explica también la cuestión de las causas por las cuales se da un delito. Y nos habla también de prevención del delito, ¿sí? Entonces, la criminología es muy importante, ¿por qué? Porque dejamos de abusar de la justicia penal para resolver conflictos cuando los podemos prevenir. Desde ahí, de entrada, ahí es donde tienen que entrar los criminólogos, la política criminal, ¿sí? El derecho penal no es un derecho de venganza. El derecho penal es un derecho para reinsertar a las personas que ya cometieron un delito porque yo, gobierno, no tuve la capacidad de darle las oportunidades y generar las circunstancias necesarias para que viviera esa persona en un entorno sano y se pudiera desarrollar de una manera adecuada. Es una realidad que en México muchas veces se cometen delitos porque las personas no encuentran otra salida para subsistir, ¿sí? Robo porque las personas necesitan comer y eso es una realidad. El problema con el crimen organizado ahorita que capta a muchos jóvenes porque realmente los jóvenes no tienen oportunidades de trabajo en zonas rurales que muchas veces ni siquiera les llega el internet y no pueden acceder a medios de comunicación como este. Hay algunos que ni siquiera llega electricidad y que ven en el campo y pues, que está acaparado por el narcotráfico en la zona donde viven, pues una manera de subsistir y de llevar el sustento a sus familias, ¿no? Esa es una parte, la prevención del delito mediante la política criminal. La otra, ya cuando se está dentro de un proceso penal, el criminólogo interviene más en la etapa de ejecución de las penas. ¿Por qué? Porque cada pena que se aplica a una persona debe estar aparejada a una estrategia de reinserción social. La pena no tiene como objetivo únicamente encerrar a una persona y castigarla porque se portó mal, ¿sí? Aquí se debe identificar las causas por las cuales esa persona cometió ese delito, por qué esa persona llegó a desplegar esa conducta y efectivamente con una serie de, no quiero decir tratamiento, porque no es una persona que tenga una enfermedad, con una serie de actividades encaminadas a su reinserción, a que esta persona comprenda que esa conducta que cometió es una conducta antisocial y que al final del día, en aras de llegar a un bien común, todos debemos de mantenernos dentro de las normas que nos permiten una sana convivencia. Ese es el objetivo de la reinserción social y es donde el criminólogo entra. Por un lado, identifica las causas por las cuales se está cometiendo ese delito y encuentra el camino para que esta persona, que de alguna forma su conducta es antisocial y genera un conflicto con las personas que la rodean, pueda reinsertarse de una manera adecuada en la sociedad y sea una persona funcional como todos intentamos ser, ¿no? Sí. Oye, tengo, bueno, yo una duda que siempre ahorita está saliendo mucho, es Ok, el tema de cómo va una denuncia. O sea, una vez que una persona ok, hace una denuncia de alguno de los delitos considerados como graves, en ok. automático ya esa persona denunciada es privada de su libertad por la prisión preventiva para que no se escape, o se deben de basar en algunos conceptos, en algunas pruebas o algo para poderte privar de la libertad. Porque sí he visto muchos casos en la práctica, digo, tú sabes que estuve ahí en el reclusorio, Sí, donde por el señalamiento hay muchas personas recluidas, aunque no se aportaron las pruebas suficientes para que ok. ellas estén ahí.
¿Cómo se maneja esto? O sea, una vez que alguien hace una Bien, denuncia, porque también hay gente que ok. denuncia por hacer maldad. Sí, efectivamente, incluso es delito. Es delito el hecho de, por lo menos aquí en el estado de Guanajuato, de presentar falsas denuncias o simular la existencia de alguna conducta para generar que el aparato de procuración de justicia se active y comience a investigar, ¿no? Pero es una realidad que sí se presentan muchísimas denuncias falsas, en este caso por delitos graves. Hace poco me tocó un asunto de una pareja que, bueno, no, afortunadamente es un asunto concluido y que ya no hay, digamos, intereses que se puedan ver afectados. No voy a decir nombres, obviamente, pero me tocó un asunto de una pareja que tenía conflictos muy fuertes, ¿sí? Había denuncias, demandas de los dos lados, tanto en lo familiar como en lo penal, violencia familiar, luego se da una retención de menores, y un día llega un citatorio a esta persona, a mi cliente, por abuso sexual. Cuando llega eso, yo sí le dije, a ver, ¿sabes qué? Y sí, te me quedas guardadito ahorita en tu casa en lo que yo indago los motivos de este citatorio, porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? La fiscalía empieza a investigar, las personas no están conscientes de que se les está investigando precisamente porque la fiscalía maneja una secrecía en la investigación para que nosotros como defensores no tengamos una intervención antes de que ellos soliciten una orden de aprehensión. Y cuando de repente detienen a las personas, es como si yo te dijera, vamos a jugar un partido de fútbol, pero yo empiezo ganando 4-1. Ya tienen una investigación armada desde meses atrás, y a lo mejor no armada, pero sí. Se desconectó tantito del link. Bueno, ahorita regresa. Espérenme, déjenme ver. Estamos hablando de todo lo que es el sistema procesal por los delitos que están ocurriendo ahorita constantemente y que todo el mundo tiene muchas dudas. Entonces nos está explicando cómo son los pasos, qué es lo correcto, qué no es correcto y cómo deberían ser las cosas conforme a la ley y conforme a los derechos humanos de las personas. Ahí viene otra vez el IC. Listo, una Listo, disculpa, Lick, yo creo que continúa. se me fue la señal, sí. Entonces, retomo, es como si la fiscalía, después de armar una investigación, nos invita a jugar ese partido, pues ya con una ventaja de la fiscalía en lo que, bueno, se cumplimenta la orden de aprehensión. Dentro de 72 horas, el juez de control tiene que resolver la situación jurídica de la persona, y uno como defensor se topa con unas carpetas de investigación, pues, generadas por una institución que tiene todo un aparato de investigadores, peritos, policía, etcétera, etcétera, para generar precisamente esos actos de investigación. Y muchas veces nosotros estamos sujetos a la situación económica de nuestro cliente, porque si vamos a solicitar algún dictamen, pues el perito cobra, entonces el recurso tiene que salir del cliente, y nos enfrentamos a una serie de dificultades tremendas. ¿Qué es lo que pasa? Una vez que se cumplimenta la orden de aprehensión, se formó la imputación. ¿Qué es esto? La fiscalía hace del conocimiento de la persona a la cual se detuvo el motivo por el cual se le está investigando. Posterior a esa formulación de imputación, se da una solicitud de vinculación a proceso. ¿Y qué es esto? El Ministerio Público, con base en los actos de investigación que se encuentran dentro de la carpeta, va a justificar la existencia primero de un hecho que la ley señala como delito, y segundo, la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Aquí, de entrada, tenemos un riesgo grande porque el estándar probatorio de esa etapa, es decir, lo que necesita el Ministerio Público para que se tenga o se dé esa existencia del hecho y la probabilidad de que el imputado participó o lo cometió, es muy baja. Los testigos no tienen que ir a audiencia, únicamente el juez lo que va a tomar en cuenta son las referencias que se hacen a la carpeta de investigación, que ese es el famoso dato de prueba, que últimamente escuchamos mucho los datos de prueba y que se tomó en cuenta un dato de prueba. Un dato de prueba precisamente es una referencia al contenido de los actos de investigación. Aquí la defensa puede debatir
el, el argumento de la Fiscalía. Sin embargo, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 316, que es el que habla de la emisión del auto de vinculación a proceso, establece que para que el juez pueda vincular a proceso a una persona, tienen que existir los datos de prueba suficientes para suponer de manera razonable que ese hecho existió. Para empezar, eso se basa en suposiciones, el auto de vinculación a proceso, ¿sí? Luego, se tiene de la misma forma que poder suponer de manera razonable que la persona imputada lo cometió o participó en su comisión. Hasta aquí vamos bien. ¿Por qué? Porque después de esa vinculación a proceso se va a dar un plazo de cierre de investigación complementaria. Lo grave es cuando esa vinculación a proceso se da por uno de los delitos del artículo 19 constitucional, que prevé la prisión preventiva oficiosa. Esta prisión preventiva oficiosa deforma el auto de vinculación a proceso y lo convierte en un auto de formal prisión. Un auto que teníamos en el sistema tradicional de justicia penal, ¿sí? ¿Por qué? Porque con el simple hecho de que se vincule a proceso a la persona, se emite también aparejada esa medida cautelar de prisión preventiva de manera oficiosa. ¿Qué quiere decir esto? Ni el imputado ni la defensa pueden solicitar una medida cautelar diversa porque es un mandato constitucional, y es que los jueces realmente se quedan atados de manos porque la Constitución les ordena de manera expresa que en el caso de ciertos delitos, como estamos hablando, bueno, en el caso que les platicaba, un delito sexual, pues es una prisión preventiva oficiosa, ¿sí? Delitos en los que se ven afectados menores es prisión preventiva oficiosa, homicidios dolosos, crimen organizado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué utilizaba yo este ejemplo hace unos momentos? Yo logro, bueno, presento un amparo, me percato de que no hay una orden de aprehensión, y ahora sí le digo a mi cliente, ¿sabes qué? Vamos a la carpeta de investigación, vamos a presentarnos y hay que ver qué es lo que tiene el Ministerio Público. Cuando yo llego y veo la carpeta de investigación, primero me espanté con las acusaciones, porque eran tremendas. ¿Sí? No voy a ser específico, pero eran acusaciones tremendas en contra de mi cliente. Yo soy alguien que no defiende delitos sexuales, entonces yo le dejé muy claro que si realmente yo veía en la carpeta de investigación que él, pues, había pruebas contundentes en su contra, tenía que recomendarle a otro abogado, porque son delitos que no me gusta manejar. Pero cuando yo llego al dictamen psicológico del menor, me doy cuenta que en una de las preguntas de la psicóloga al menor, le pregunta que qué es lo que va a hacer después de ir a la fiscalía, y el niño le dice que va a ir a comer hamburguesas. La psicóloga le pregunta que por qué va a comer hamburguesas y le dice, es que mi mami me compra hamburguesas y vengo y platico contigo. Entonces ahí dije, caray, o sea, ahora entiendo por qué el menor en las entrevistas jamás habla de un abuso sexual, por qué los dos niños que supuestamente son testigos en ningún momento señalan que hayan visto algún abuso de parte del papá del menor. Pues claro, porque el niño estaba leccionado. Y logramos obtener un no ejercicio de la acción penal porque la fiscalía determina que efectivamente con las pruebas que recabó y la propia evidencia que llevó la mamá del niño, se advierte que el delito no existió. Sin embargo, cuando las personas acuden a una diligencia ante el Ministerio Público sin estar acompañados de un defensor, muchas veces estas diligencias son mecánicas. Cuando un abogado va y cumple, nada más firma la diligencia y se retira, no estudian las carpetas de investigación o no tienen conocimiento del sistema. Eso es una realidad. Hay muchos abogados que están litigando porque tienen cédula, pero no conocen el sistema penal. Entonces, no hay una comunicación correcta con el Ministerio Público. De repente hay un asesor jurídico, a lo mejor también malintencionado, que por recibir billetes va y presenta testigos que están mintiendo, genera ahí ciertas prácticas, pues, que no son correctas dentro de la función de un asesor jurídico victimal, y las personas llegan a una audiencia inicial pues con datos de prueba pues, que indican que hay un abuso sexual, que permiten suponer de manera razonable, que no quiere decir que esto esté probado, pero permiten suponer de manera razonable. Las defensas no actúan de manera correcta en una audiencia inicial
y el juez de control únicamente tiene la acusación del Ministerio Público. Entonces lo que queda es vincular a proceso y se aplica una prisión preventiva oficiosa. Muchas veces esos asuntos llegan a un juicio oral y terminan en sentencias absolutorias. Sí, pero esto implica que las personas ya pasaron un año en prisión preventiva oficiosa. Perdieron un año de sus vidas, vivieron cosas complicadísimas adentro de lugares que no se están llevando de manera correcta, lamentablemente, culpa de nuestras autoridades, que no tienen un funcionamiento correcto, y entramos en un círculo vicioso tremendo, ¿sí? Y reitero, muchas veces por malas intenciones de un abogado que solapa las ganas de dañar de una persona que utiliza el proceso penal para eso, y pues la irresponsabilidad de un defensor que no realizó bien su chamba y que no se percató de algunas cosas que, bueno, eh, hay que también hacérselas ver al Ministerio Público. Las fiscalías tienen una carga de trabajo increíble también. Es imposible que conozcan a cabalidad cada una de las carpetas de investigación. Entonces, si nosotros somos defensores y le podemos echar la mano a la fiscal, oye, mira, aquí con marcatextos en color verde, a lo mejor en mi copia de la carpeta, porque no puedo la copia original estarla rayando, mira, aquí, checa lo que dice, ah, caray, revisan su carpeta de investigación, oye, sí es cierto, déjame volver a citar, no sé, a la psicóloga o vamos a solicitar un nuevo dictamen. Incluso en esta carpeta de investigación se solicitó un segundo dictamen en donde efectivamente la psicóloga determina no hay una afectación emocional en este caso por un delito sexual. Y se confirma precisamente la hipótesis que teníamos nosotros de la defensa, que el niño iba leccionado a las entrevistas, ¿no? Entonces, es algo muy complicado. Esos delitos son delitos que generan también para nosotros como abogados muchísima presión, porque sabemos que el riesgo de que nuestro cliente se quede detenido es latente, y por una institución que es violatoria de derechos fundamentales como la prisión preventiva oficiosa, porque las medidas cautelares tienen ciertas funciones. Una es asegurar la comparecencia de la persona imputada al proceso penal. Otra es garantizar la seguridad de la víctima o de los testigos. Y por último, evitar que la persona imputada obstaculice la investigación o el procedimiento. Cuando nos damos cuenta que existe algún riesgo de que no se presente la persona para la víctima o de obstaculización, bueno, nosotros tenemos que generar, así como generamos una teoría del caso, generamos una teoría del riesgo. De acuerdo, digamos, si la persona tiene un trabajo en la ciudad, hace cuánto tiempo vive en la ciudad, si tiene la familia en la ciudad, que esto nos da una idea de que tiene arraigo la persona, ha atendido todas sus citaciones ante la autoridad de manera puntual, jamás ha molestado a la víctima, a lo mejor sí ha molestado a la víctima, no sé, le hace llamadas, ¿no? De, oye, retira tu denuncia. Bueno, a lo mejor quiso aleccionar a un testigo, etcétera, etcétera. Ok. Hay medidas cautelares que prevé el Código Penal, perdón, el Código Nacional de Procedimientos Penales, para garantizar que el imputado no se acerque a la víctima, no se acerque a los testigos sin necesidad de recluir. ¿Por qué? Porque se debe de privilegiar la libertad personal de la persona, ¿sí? La libertad personal debe ser lo que prevalezca en el proceso penal. Y es un contrasentido en nuestra norma mexicana, porque por un lado me dices, Constitución Política Federal, que se debe de respetar la libertad personal de las personas que son investigadas, y de repente en un artículo me dices, para estos delitos ya no te voy a respetar la libertad personal. Es un contrasentido. Los estándares internacionales nos dicen que la prisión preventiva debe de ser la última ratio, es decir, el último recurso de la autoridad para garantizar la función de las medidas cautelares. Y aquí en México, lamentablemente, abusamos de esa medida cautelar de prisión preventiva al hacerla oficiosa, y pues con esto estamos violentando, uno, la presunción de inocencia, y dos, la libertad personal de las personas. Oye, a partir del 2016 hubo un cambio, ¿no? O sea, lo que se le llama viejo proceso, nuevo proceso, Sí. que fue creo que en junio, julio del 2016. ¿Cómo son los pasos en este nuevo proceso? O sea, ya estás ahí, pues ya te privaron de tu libertad, ¿no?
Antes había como que tenías un juicio que era 3 meses o 6 meses, ¿no? Esa era como que la diferenciación. Ahorita, ¿cómo es el tema de el abreviado, los orales, el juicio más largo? O sea, ¿cómo son los Ok, tiempos y los pasos? sí. Bueno, la reforma en México se da a partir del año 2008 y se da un plazo de, son 8 años para que todos los estados capaciten a los operadores de los sistemas penales, fiscalías, defensorías públicas, policías, etcétera, etcétera, poder judicial, para poder implementar los sistemas de oralidad. En el 2016 fue el límite y todos los asuntos a partir de junio de 2016 en adelante se tienen que llevar por el nuevo sistema. Actualmente todavía hay algunos asuntos que se encuentran en trámite del sistema tradicional, del sistema mixto, pero son porque los hechos que se investigan se cometieron antes de que entrara en vigor en las distintas entidades federativas el nuevo sistema de justicia penal. Acá en el estado de Guanajuato comienza el sistema de justicia penal acusatorio y oral en el año de 2011. Iba avanzando en las distintas regiones, se partió el estado en 4 regiones. Hay estados que empezaron un poco antes. Chihuahua es uno de los pioneros en el sistema de oralidad y hay grandes eh, operadores del sistema de justicia en Chihuahua. Querétaro es uno de los estados también muy avanzados. Pero bueno, el proceso penal acusatorio consta de 3 etapas. La primera es la etapa de investigación. Y esa etapa de investigación se divide a su vez en dos. La investigación inicial y la investigación complementaria. La investigación inicial tiene dos formas de iniciar. Una es con la denuncia o querella y otra con una detención en flagrancia o caso urgente, ¿sí? Bueno, mejor dicho, con el señalamiento de la víctima por una detención en flagrancia, porque el caso urgente es un poquito más complicado y me gustaría dejarlo para otro momento porque nos vamos a meter en un embrollo. Detención y denuncia o querella, ¿sí? Son las dos formas en que inicia la investigación de los delitos, a lo que nosotros conocemos como una noticia criminal. La autoridad se entera de que se comete un delito. Si la autoridad logra ver el momento específico en que se cometió el delito o se le indica a la persona que lo cometió y hay una persecución ininterrumpida, inicia la investigación. En el primer supuesto, con una denuncia o querella, Ministerio Público comienza a investigar. Y una vez que tiene elementos suficientes para justificar la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, le va a solicitar al juez de control una audiencia inicial. Con esa audiencia inicial, al momento en que se formó la imputación, concluye la investigación inicial. Y si se vincula a proceso a la persona, en ese momento iniciamos la investigación complementaria. ¿Para qué sirve la investigación complementaria? Bueno, Ministerio Público tendrá ahora la necesidad de recabar todos los elementos de prueba que le falten ahora para presentar una acusación. Una vez que concluye la investigación complementaria, inicia la etapa intermedia o la etapa de preparación a juicio oral. Oye, Ministerio una, Público, una preguntita. ¿Hay adelante. algún plazo para esta investigación complementaria? O sea, un Ok, máximo o sí, un... sí. El plazo máximo para la investigación es de 6 meses en los delitos cuya pena va más allá de los 2 años de prisión. Cuando el delito por el cual se vincula a proceso, la pena es menor a esos 2 años, la investigación complementaria no puede ir más allá de 2 meses, con una excepción. Cuando se solicita más tiempo para la preparación de la defensa, ¿sí? Y se justifica ese tiempo, el juez de control puede autorizar a la defensa que el Ministerio Público podrá seguir investigando, pero única y exclusivamente cuando la defensa requiere ese tiempo y lo justifica para la preparación de su teoría del caso.
¿sí? Sí se puede acceder, pero única y exclusivamente con esa excepción. De lo contrario, cuando la pena va más allá de 2 años, son 6 meses, y cuando no pasa de los 2 años, son 2 meses. Ok. Y bueno, ya de la complementaria, ya prácticamente ahí ya sería que inicia como tal un juicio, o sea, si los elementos y las pruebas son lo suficientes. Mm, Ministerio Público tiene que determinar, una vez que cierra la investigación, si tiene elementos suficientes para presentar una acusación. Si no los tiene, tiene que solicitar el sobreseimiento de la causa penal. Es decir, en atención a la objetividad que debe de regir a una fiscalía, Ministerio Público va y le dice al juez de control: ¿sabes qué? Yo no, de lo que investigué, me percato que no hay elementos suficientes para probar la existencia de un delito y determino un ejercicio de la acción penal, por lo tanto te solicito el sobreseimiento. ¿Sí? Bien. En caso de que el Ministerio Público diga: sí tengo elementos, aquí se comete un delito y tengo evidencia suficiente para probarlo, presenta un escrito de acusación ante el juez de control. Ese escrito de acusación se le notifica a las partes, es decir, víctima y su asesor jurídico, al imputado y a la defensa. La víctima tiene 3 días para presentar un escrito en el cual se constituye como coadyuvante para poder colaborar con el Ministerio Público en el juicio, y la defensa tendrá 10 días para hacer su descubrimiento probatorio. La fiscalía tiene la obligación de mostrar tanto a la víctima como al imputado y a su defensa todos los elementos de prueba que recabe durante la investigación. Pero la defensa no. La defensa puede reservarse ciertos actos de investigación que haya realizado que no favorezcan a su defenso. Sin embargo, el límite para mostrar los elementos de prueba que quiera que vayan a juicio oral es precisamente esos 10 días en los cuales tiene que anunciar a las partes y al juez de control cuáles son los elementos que va a ofertar para el juicio oral, así como el Ministerio Público en su escrito de acusación. Y se cita a las partes a una audiencia intermedia, en las cuales las partes van a ofrecer todos los medios de prueba, ya sea testigos, peritos o documentos, ¿sí? Y por documentos me refiero, pueden ser imágenes, pueden ser videos, etcétera, 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 que pretenden que vayan a juicio oral. Ahí la defensa y el Ministerio Público se pueden oponer a la oferta de su contraparte, y el juez, bajo ciertos parámetros que prevé Código Nacional, va a decidir si los medios de prueba que se ofrecen, primero y lo más importante, son lícitos. ¿Y a qué me refiero con lícitos? Que hayan sido obtenidos sin violentar derechos fundamentales. Luego, que sean idóneos y que sean pertinentes para el caso, ¿sí? Que sean útiles incluso. Eso es lo que toma en cuenta un juez de control para decir: ok, todos estos testigos van a juicio oral, todos esos documentos y también estas 3 periciales van para juicio oral. Ahí se emite un auto de apertura a juicio oral, y con eso se envía, el juez de control envía la causa penal al tribunal de enjuiciamiento para llevar a cabo el juicio oral. A su vez, cuando se llega a la audiencia de juicio oral, esta se divide en 3 etapas. Primero, la de alegatos de apertura. Luego, la etapa probatoria, en la que se va a interrogar y a contrainterrogar por ambas partes a los testigos. Y por último, la etapa de alegatos de clausura. Una vez que escucha el juez a las partes y a los testigos, que en ese momento ya no son un antecedente de la investigación, ya no estamos hablando de datos de prueba, ahí ya estamos hablando de prueba, ¿sí? El juez tiene que valorar la información que recibe en la audiencia de juicio, tomar en cuenta los argumentos finales de las partes para decidir si la fiscalía probó más allá de toda duda razonable su teoría del caso, y con esto generó plena convicción de que la persona acusada es culpable. Si no es así, con ese estándar ya mucho más alto, a diferencia de la audiencia inicial, si no es así, el juez o el tribunal de enjuiciamiento tiene que emitir una sentencia absolutoria. Ojo,
Que esto no quiere decir que se haya probado la inocencia. Esto quiere decir que no hubo elementos suficientes para que se generara plena certeza de cómo ocurrió el hecho y la persona que lo cometió. Eso es a grandes rasgos el proceso penal como se lleva de manera ordinaria. Sin embargo, hay ciertas formas de terminación anticipada y soluciones alternas a las controversias en materia penal. Ok. Oye, Eric, pues bueno, ya sabes que están preguntando mucho por el tema de Jocelyn Hoffman. Uh-huh. Tu perspectiva como abogado de toda esta situación, desde el inicio de la denuncia, la orden de aprehensión, el cómo se está llevando el proceso, ¿qué nos podrías decir de eso? Y Okay. ¿qué es lo que nos puedes proyectar? O sea, como qué se puede esperar de acuerdo a lo que está sucediendo ahorita. Bien. De entrada, yo creo que hay cierta irresponsabilidad por parte de los asesores jurídicos de llevar una causa penal a ese nivel tan mediático, ¿sí? El hecho de publicar la denuncia es que al final del día sí están en su derecho. Sin embargo, creo que el proceso penal se debe de ventilar únicamente entre las partes y el juez de control. Es cierto que las audiencias en el sistema acusatorio son públicas, pero la publicidad no implica que todos nos tengamos que enterar de lo que contiene la carpeta de investigación. La publicidad funciona para que los gobernados podamos cerciorarnos de que las autoridades y los operadores del sistema penal están realizando sus actividades de manera correcta, ¿sí? El hecho de que las audiencias sean, por regla general, porque hay excepciones, a puerta abierta y que la gente puede entrar a presenciarlas, implica un escrutinio de la sociedad a la función tanto del juez como del Ministerio Público, como del asesor jurídico y del defensor, ¿sí? Eso es lo que implica el principio de publicidad de las audiencias y no que se esté ventilando toda la información de la investigación y que se genere aquí un debate público si Jocelyn Hoffman es culpable o no. Eso no nos toca a nosotros. Para eso hay un poder judicial, hay una fiscalía que investiga, que va a presentar una acusación, ¿sí? Y en su momento se va a determinar. Nosotros, sobre lo que sí debemos opinar, es sobre las funciones de la fiscalía, del juez de control y pues incluso de la defensa, ¿no? Ahora, hablando ya del caso concreto, Jocelyn Hoffman está en una situación bastante grave. Primero, porque es un delito de prisión preventiva oficiosa. Yo no puedo dar una opinión profesional respecto a la estrategia que deba de llevar a cabo la defensa, porque yo no he leído la carpeta de investigación. Y si voy a la fiscalía, me van a decir, no eres parte de la carpeta, tú no puedes tener acceso. Para dar una opinión profesional, y ahí me atrevo a darle un jalón de orejas a muchos colegas que están dando opiniones y generando críticas al abogado sin conocer la carpeta de investigación. Para dar esa opinión profesional, debo de conocer a cabalidad esa carpeta de investigación, ¿sí? Cuando llegan las personas a mi oficina y me dicen, oye, es que mira, te cuento cómo está el asunto, yo le digo, ¿sabes qué? Dame oportunidad de conseguir copias o por lo menos allegarme de evidencia ya sea que esté en su poder o en alguna institución, llámese registro público de la propiedad, etcétera, etcétera, para estudiarla y darte una opinión profesional. De lo contrario, estamos hablando de un chisme, ¿sí? Yo le dije que esto y el otro me dijo y vamos a generar un teléfono descompuesto. Y creo que es lo que se está generando. Y es muy grave, ¿por qué? Porque se afecta la presunción de inocencia de Jocelyn Hoffman. ¿En qué sentido? Los jueces son también seres humanos, no son robots que lo único que hacen es resolver asuntos. Ellos también ven las noticias, ellos también tienen redes sociales, ellos también de repente pues están en el juzgado y están echando el chisme con el auxiliar de sala y también están ahí con, no sé, el jefe de causa, etcétera, etcétera, y de repente surge el tema de Jocelyn Hoffman y en una de esas
pues el chisme de redes sociales y las críticas contra Jocelyn Hoffman y todos los prejuicios le llegan al juez que va a llevar a cabo la audiencia. En ese momento el juez ya está contaminado. Y se hace más grave cuando es una cuestión mediática, porque precisamente pues, los jueces no van por la calle con los oídos tapados. Van a estar escuchando un montón de cosas que les van a generar prejuicios y van a afectar su forma de resolver. Por eso con los asuntos mediáticos debemos ser muy cuidadosos al momento de pronunciarnos. Ahora, la dificultad que tiene Jocelyn en su proceso penal es por las penas tan altas del delito de pornografía en el Código Penal de la Ciudad de México. ¿Por qué? Ese proceso penal tendría que terminar o concluir con una sentencia, ¿sí? Hay otra forma que es la suspensión condicional del proceso. Sin embargo, esa suspensión condicional del proceso implica que la media aritmética del delito no debe de ser superior a 5 años. ¿Qué es esto? La pena mínima sumada a la pena máxima dividida entre 2 nos da una media aritmética. Si de repente tenemos una pena de 5 años, o por, digamos, una mínima de 3 años y una máxima de 8, ¿sí? Nos dan 11 años. Entre 2, ya nos pasamos. Con unas penas relativamente bajas, ¿no? Afortunadamente, muchas veces esos delitos son patrimoniales y los podemos resolver por una mediación. Sin embargo, este es un delito sexual que no admite una mediación. Tendríamos que tener como suma de la pena mínima y de la máxima 10 años para que nos quedáramos en el límite de 5 y ella pudiera acceder a esa suspensión condicional del proceso. ¿Qué es la suspensión condicional del proceso? Bueno, por un tiempo determinado se le imponen ciertas condiciones y una vez que se plantea un plan de reparación del daño, si esta persona que es acusada en un proceso penal o que es imputada dentro de un proceso penal cumple con esas condiciones durante cierto tiempo establecido por el juez, el proceso penal termina con efectos de sentencia absolutoria en un sobreseimiento. Sin embargo, aquí una de las salidas que podría tener Jocelyn Hoffman es el procedimiento abreviado. ¿Qué es esto? Implica una sentencia condenatoria, ¿sí? La otra es un juicio oral, que si los abogados de Jocelyn Hoffman ven elementos suficientes para combatir una acusación, yo iría por el juicio oral, ¿sí? Porque al final del día el juicio oral es una apuesta muy alta. Es una apuesta muy alta, es un volado realmente, porque independientemente de que los abogados hagamos el mejor trabajo, va a decidir un tercero. Y va a depender de la opinión de un tercero la resolución, independientemente de que existe la apelación y de que existe en su momento un amparo directo en contra de una sentencia, la resolución del asunto está en manos de un tercero, ¿sí? Cuando son asuntos que se puede resolver por una suspensión condicional, por una mediación, mi recomendación siempre es, tomen la mediación. Hay que reparar el daño. Hay que ir a una suspensión condicional del proceso. ¿Por qué? Son soluciones más rápidas, son soluciones que desgastan menos a las personas, porque no tanto a los abogados, porque en mi caso, pues, yo estoy acostumbrado a estar en el juzgado, a estar en la fiscalía, el fiscal pues, es igual. Sin embargo, para las personas implica menos gasto económicamente hablando, menos desgaste emocional y sus conflictos terminan de una manera más rápida. Lamentablemente en este caso Jocelyn Hoffman no tiene la posibilidad de acceder a esa suspensión condicional por la media aritmética de su delito, que no me parece que la pena mínima está como en 7 años. 7. 7 y la 14, máxima ¿no? 7 y 14. Es una pena altísima, la del 187 del Código Penal para la Ciudad de México, y que pues bueno, seguramente vamos a ver un juicio oral en el asunto de Jocelyn Hoffman, a menos de que la Fiscalía diga de manera objetiva, no tengo elementos para presentar acusación.
que si no Es los lo que te iba a tiene, comentar. debería Ahorita de se podría hacerlo. decir que ella está en la fase de pruebas complementarias. O sea, ya pasó la inicial y están las ¿Correcto? complementarias. Sí, Jocelyn ya fue vinculada a proceso, se establece un plazo de cierre de investigación complementaria y estamos en esa etapa en donde tanto la defensa como la fiscalía, la víctima y su asesor pueden recabar prueba o elementos probatorios de un lado, pues de la parte acusadora, para sustentar la acusación que están presentando ante ya un juez de control, y del otro lado para contrarrestar esa acusación. Pero todavía hay un punto que mencionaste ahorita, lo del sobreseimiento, que Ujú. en ese instante podría haber no elementos suficientes para que se vaya a las siguientes etapas, Sí, ¿no? Eso tengo que sería ser, la siguiente audiencia. eso sería una vez que concluya la investigación complementaria, el Ministerio Público de manera objetiva debe determinar si hay elementos suficientes para presentar una acusación o no los hay. Lamentablemente, y es algo que sí se da, las fiscalías trabajan con un sistema de medición de, digamos, efectividad de estadísticas, que es algo que yo no comparto, no deberían de ser evaluados así. Sin embargo, es la manera en que se evalúa a las instituciones, pues, se evalúa hacia las fiscalías. ¿Y qué es lo que le piden a un fiscal? Dame sentencias condenatorias, dame autos de vinculación a proceso. Eso para la fiscalía, digamos, es un parámetro de eficacia de los fiscales, ¿sí? Precisamente de efectividad. Estoy vinculando a proceso, estoy aventando sentencias condenatorias. Ojo, no podemos evaluar por estadística una fiscalía porque precisamente generamos esos vicios. Que el fiscal diga, híjole, pues aquí le acomodo esto y a ver si consigo la condenatoria. Uno, satura el sistema penal, ¿sí? Dos, le va a generar un daño fuertísimo a la persona, a Jocelyn, por tenerla detenida sabiendo que no tienes elementos suficientes. Y los defensores, pues de alguna forma nos quedamos atados de manos porque la fiscalía, independientemente de que tenga una carpeta de investigación endeble, sin elementos, va a presentar acusación, sabiendo que no la va a poder sostener en un juicio oral. Sin embargo, mientras tanto, va a decir, ya presenté una acusación más, palomita para mis estadísticas, ¿no? Números verdes. Ese es el riesgo que se corre cuando no hay elementos en la carpeta de investigación, pero los fiscales pues, quieren ir a juicio oral. Eso es un riesgo que puede darse. Se estuvo mencionando mucho ahorita que, bueno, las pruebas y la acusación era sobre almacenamiento, posesión y distribución Uh-huh. de el video y demás. Y bueno, luego comentaron, de hecho, los abogados que le habían quitado esas modalidades y que había quedado solo la de descripción. Esto de alguna manera eh, pues aminoriza la problemática, la sentencia, el delito y demás, o la En descripción caso, se considera. sí, eh, el delito, o mejor dicho, el tipo penal en el Código Penal de la Ciudad de México y en general todos los delitos no establecen, ok, si se hace de esta forma y de esta forma son tantos años. Le dan al juez un parámetro, una pena mínima y una pena máxima, de la cual va a tener que decidir el rango en el cual va a aplicar esa pena. Evidentemente, si la conducta por la cual en este momento se está llevando el proceso es la descripción únicamente, sí podemos decir que la conducta es menos grave a que si habláramos de distribución, promoción, descripción, varios verbos típicos que se encuentran ahí, almacenamiento, etcétera, etcétera. En este caso, si es únicamente uno de esos verbos, y creo que el de descripción es uno de los menos graves, ¿sí? de ese delito, podemos esperar una sentencia, en el caso de que fuera condenatoria, con una pena mínima, ¿sí?
porque el rango de culpabilidad, el juez muy probablemente diga, ok, lo único que ella hizo fue escribir. Ella no almacenó, ella no distribuye, ella no produce la pornografía, pero sí describe. Ok, el rango es, de culpabilidad es mínimo. Que de entrada ya es una pena altísima, desproporcional al delito y que creo que atiende precisamente al populismo penal. ¿Qué es esto? Los partidos políticos sacan cuota electoral de decir, ya reformamos el Código Penal y elevamos las penas al cielo. A ver, ¿cuál es la función de elevar esas penas al cielo? ¿Qué acciones efectivas vas a realizar durante ese tiempo para reinsertar a las personas a la sociedad? Tú tienes que justificar como gobierno una pena. No nada más, los voy a meter muchos años a la cárcel porque son personas malas. No, la pena debe de estar justificada y debe de cumplir con una función. Lamentablemente, nuestras autoridades sacan, como dije, cuota electoral del derecho penal y están elevando las penas al cielo sin justificarlo, ¿no? Si la pena fuera adecuada a la conducta, muy probablemente estaríamos hablando de que Jocelyn Hoffman, incluso con una sentencia condenatoria, podría acceder a una conmutación de la pena, a trabajos en favor de la comunidad, etcétera, etcétera, aun cuando se le condenara una pena de prisión. En este caso, digo, desconozco, pero supongo que por ser primo delincuente, es decir, por ser la primera vez que comete un delito. Esperemos que pues el delito realmente no se haya cometido y que ella pueda obtener una sentencia absolutoria, ¿no? En caso de que esto sea así. Realmente es que es muy delicado el caso de Jocelyn Hoffman por hablar de un delito tan complicado como es la pornografía, por la afectada ser una mujer y menor de edad. Son cuestiones muy delicadas, muy, muy delicadas, porque es una realidad que, bueno, esta chica, voy a prender la luz porque creo que creo que Sí, sí te se ve un ves. poquito mejor. Es una realidad que esta chica forma parte de dos grupos vulnerables en la sociedad. Uno es una niña y es mujer. Es cierto que en cuestión sociológica, histórica, en México es un grupo desfavorecido, es un grupo vulnerable. Bueno, yo no me gusta opinar mucho de estos temas, prefiero escuchar y compartir información porque pues nunca, nunca voy a estar en esa posición, ¿no? Trato de difundir, de compartir información, pero pues es una realidad, que ella forma parte de esos dos grupos y precisamente por eso hablar en medios de comunicación de un hecho tan complicado como que se generó un video en donde ocurrieron los hechos que ocurrieron, que ya todos conocemos y no tenemos por qué estar repitiendo, genera un riesgo, ¿no? Involucrarme en ese tema genera un riesgo. Hay que tener en cuenta también que la libertad de expresión tiene límites. Y esos límites es cuando yo estoy afectando los derechos de otra persona o cuando estoy entrando en una conducta, pues que en este caso está tipificada como un delito. Si se prueba en un juicio oral que efectivamente realizó una descripción de ese video, pues tendrá que aplicarse una pena. Lamentablemente, desde mi punto de vista, sí, una pena desproporcionada, una pena excesiva para una persona que, pues por desconocimiento a lo mejor de la norma y de lo que implicaba describir un video, cayó en el proceso penal. Es por eso que yo desde el principio decía, el proceso penal y las cuestiones penales las debe de conocer la población en general. Y con esto no me refiero a que todas las personas tengan que ser abogados y tengan que estudiar derecho. Más bien, el derecho tiene que ser más cercano a las personas, ¿sí? El proceso penal tiene que ser más sencillo, más comprensible para las personas y se debe de generar mayor difusión. Y cuando se tratan los temas en los medios de comunicación del proceso penal y de derecho penal, debemos de ser muy claros para
realmente informar a las personas y no desinformar. Muy probablemente Jocelyn Hoffman se encuentra en esta problemática. Uno, a lo mejor sí, porque los abogados vieron la oportunidad de abrir un caso por lo mediático, pues del canal de Jocelyn, de Justop. Y dos, porque Jocelyn a lo mejor no estaba consciente de las consecuencias que podía tener de escribir un video en redes sociales. No somos los indicados para determinar si ella es culpable o no, si de la investigación existen elementos suficientes para en su momento condenarla, no somos los indicados, ¿sí? Pero... Oye, una pregunta, Lick. Sí, En un adelante. caso como este, por ejemplo, la persona que te manda ese video o esa foto o lo que sea, o sea, si a mí me mandan las fotos de un homicidio y pues me las encuentran a mí y todo, bueno, o en este caso, ¿no? Te mandan un video de pornografía y demás y todo, ya tú lo platicas, lo describes y todo, pero las personas iniciales que hicieron esa difusión, no hay una manera en que queden vinculadas a este proceso, o sea, ellas quedan prácticamente... Debe de haber una investigación en contra de estas personas, ¿sí? Pero el detalle aquí es que creo que la estrategia tanto de la fiscalía como de los asesores jurídicos no fue la correcta porque, pues, ¿qué pasa? Si yo me entero que una persona que difundió el video que yo grabé ya la vincularon a proceso, corro a esconderme. Es que yo lo entiendo que Encontrarlos va a ser es como complicado. es como las redes de trata de personas, ¿no? Que agarran a la secretaria que hacía las llamadas, por ejemplo, ¿no? Y se hace toda la cadena hasta el que dirige la red de trata de Sí. personas. O sea, aquí debería haber Ujú. una situación similar. O sea que, ok, una persona lo describió, pero pues quién lo difundió, quién se lo mandó, quién lo Totalmente. grabó, o sea, hacer toda esa cadena, porque se maneja que son procesos muy diferentes, ¿no? Una cosa son los agresores y otra cosa es este tema, pero debería haber un vínculo, yo creo, de esa red de distribución del video hasta el punto final que le llegó a ella para la descripción, ¿no? Entonces, pues Totalmente. ahorita nada más ¿Cuál hay hubiera una sido, persona. sí, 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 cuál hubiera sido a lo mejor en su momento la forma de blindarse de cualquier responsabilidad, denunciar quién le mandó el video? Ella en su momento debió informar a la autoridad, me está llegando este video. Si me está llegando de 100 cuentas, fiscal, ten mi celular, identifique las cuentas que lo están compartiendo. Y yo cumplo con mi responsabilidad y con mi obligación como gobernado de informar a la autoridad que se está cometiendo un delito. De ahí ya incluso no me pueden culpar de un almacenamiento. ¿Por qué? En cuanto yo lo recibí, autoridad te informé y bueno, eliminé el video, ¿no? Eliminé el contenido pornográfico. Oye, digo, Eso hubiera a lo mejor sido voy a una preguntar forma de algo, blindarse. a lo mejor voy a preguntar algo ¿Perdón? muy tonto, pero a lo mejor voy a preguntar Adelante, algo muy adelante. tonto, pero bueno, ese tipo de videos día a día nos llegan a todos, ¿no? Si no es de una cosa, es de Gabriel Soto, o de miles de, digo, chavos de secundaria, de prepa y todos suben cada rato su información y todo, ¿no? Entonces, cada que te llega un video de esos, pues prácticamente es, ¿tengo que reportarlo? O sea, porque en algún Mi momento puede consejo haber es, ahí algún... mi consejo es la forma más sencilla, cuando reciban material así, eliminarlo. Ya, Eliminar para... ese material inmediatamente para evitar cualquier problema, ¿no? Es lo, creo que lo correcto, te digo, a lo mejor no soy quien para decir cuál es la forma correcta de desenvolverse de cada una de las personas, pero pues Sí, lo pregunto estamos porque la verdad conscientes. lo que pasó a esta Joss, pues es algo que la verdad todos en Uh-huh. algún momento nos ha llegado y a lo mejor algún Y momento a nos lo puede mejor pasar a cualquiera.
no en la televisión, pero a lo mejor lo hemos platicado con nuestra prima, con nuestra Sí. esposo, con, oye, mira, es que cómo ves este Ujú. video, no sé, y fíjate, no, jaja, o sea, todos lo hemos hecho en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Claro. Entonces, Sí, sí, sí. puede llegar a un punto así, entonces dices, bueno, Sí, 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 totalmente. Mi consejo aquí es, si se recibe material de ese tipo, eliminarlo. En ningún momento compartir absolutamente nada, porque pues, bueno, de entrada sí se está generando un daño a la persona que aparece en el video que muy probablemente sea compartido sin su consentimiento. Y es precisamente el espíritu de esta norma, ¿no? La razón por la cual se incluye en el Código Penal esto, porque es una problemática bastante fuerte y que genera una problemática a las víctimas muy fuerte de señalamientos, de una carga social muy complicada de que te empiezan de repente a identificar, ay, la chavita del video, ay, mira la que sale en el video, ay, mira la del video que me compartieron. Y esto puede ir aumentando, o sea, puede ir tanto en la escuela, en el trabajo, donde la persona afectada se desenvuelve, o puede escalar incluso a la ciudad donde se desenvuelve, al estado, incluso en este caso, pues un video que se viralizó a nivel nacional, ¿no? Es algo que sí genera un daño a la persona y precisamente por eso se incluye a los códigos penales, incluso, bueno, ahora tenemos la ley Olimpia, que precisamente prevé esta afectación a la intimidad que tienen las personas, ¿no? Y ya, lo que es todavía más grave cuando se habla de menores de edad, porque muchas veces precisamente forman parte de redes de trata, que los utilizan para generar este tipo de contenido. Y el hecho de compartir es incentivar a que se siga generando ese contenido. Es la razón por la cual existe ese delito, porque sí existe una problemática que pues el gobierno no ha sido capaz de frenar por otros medios y es por eso que debe de intervenir el derecho penal. Sin embargo, pues bueno, creo que muchas veces por tomarnos esas cosas a la ligera podemos caer sin ser una persona malintencionada en el tipo penal, ¿no? No estoy diciendo que realmente haya pues, una intención de dañar a la persona, pero al ser conscientes de que estamos compartiendo ese contenido o del que lo estamos escribiendo, pues puede haber ahí cierto dolo. ¿Por qué? La ley únicamente dice, en este caso concreto de Jocelyn Hoffman, bueno, habla de describir, ¿sí? Y el hecho de describir, bueno, es dar detalles de lo que se aprecia en cierto contenido y con eso, pues bueno, la persona, evidentemente, nadie describe algo de manera culposa. Me tropecé y de repente lo describí. No, como se dan los delitos de manera culposa. Implica una voluntad de la persona de emitir esa descripción. Eh, si bien puede ser que no sea malintencionado, a lo mejor se nos hace algo sencillo. Oye, estoy describiendo nada más algo que me mandaron. O sea, lamentablemente hay una problemática aquí muy hay, fuerte respecto a la pornografía infantil. ¿Sí? oye, pero ahorita, por ejemplo, en las pruebas y eso, sí hay una Ujú. evaluación que se haga si hacen esa descripción en una intención, pues no sé, lasciva, no sé, o que nada más dices, ah, no, pues me mandaron esto y pues la botella, no sé, una cosa así. O sea, la intención con la que se describe algo o la que se habla algo, sí puede darte una mayor o menor intensidad a esa prueba. Sí, totalmente, totalmente. Creo que es un acierto para la defensa el hecho de haber incluido pues, pruebas en temas lingüísticos, incluso, bueno, no sé. Algo muy bonito del nuevo sistema es que nos permite una libertad probatoria, ¿sí? Y esto nos da la oportunidad a los defensores, ahora sí que de ponernos creativos al momento de buscar la forma de defender nuestros representados. En este caso, creo que la intención con la cual se describió y el qué tan detallada realmente fue esa descripción va a impactar en, en la decisión en su momento y en la resolución del asunto. Porque es claro que
el tipo penal habla de describir, pero dentro del derecho penal hay una parte que se le conoce como tipicidad normativa. Cuando el Código Penal no nos dice qué debemos entender por describir, debemos de buscar en otras ramas del derecho, y si el derecho no nos lo dice, en alguna otra ciencia que nos permita determinar qué significa describir. Eso es una forma correcta de haber abordado la defensa. Y sí es una línea de defensa que puede tomar el abogado de Jocelyn Hoffman para en su momento obtener una sentencia absolutoria. Oye, otra cosa que preguntan, digo, no nada más en este caso, ¿no? Pero digo, cuando hablamos de un menor de edad y que, bueno, ¿Ok? obviamente está en un medio ambiente nocivo, tóxico, de alcohol, drogas, etcétera, no hay una responsabilidad a ese tipo de acciones de ese menor, de los padres. O sea, no hay una manera en que los padres, que son los tutores de un menor de edad, sean sancionados por estar permitiendo que un menor se exponga a todo ese tipo pues, de ambientes, de contenidos, etcétera. Porque Sí, bueno, digo, ¿quién respalda dependiendo al menor? de, Pues un adulto. claro, claro, claro. Dependiendo de la forma en que los padres intervengan precisamente en esa corrupción del menor, van a tener, en este caso en la materia penal, van a tener alguna responsabilidad. Eh, por ejemplo, cuando es únicamente uno de los padres, la consecuencia puede ser la pérdida de la patria potestad. ¿Sí? Esta persona no es apta para educar a un menor y por lo tanto, primero, debe de perder la custodia, ¿no? Hay ciertos, digamos, grados en los cuales se controla esta cuestión de lo nocivo que puede ser un padre para el menor, porque es una realidad. Pueden ser, eh, puede ser, digamos, convivencias vigiladas con alguno de los padres o en su momento hasta una pérdida de la patria potestad y pues perder ahí las convivencias con el menor en aras de que el menor se desarrolle de una manera adecuada. Ahora, muchas veces, y es que esto sí se da, incluso la corrupción de menores, en ciertos casos, es un delito de comisión oculta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, las personas que afectan al menor, ya sea, no sé, dándole alcohol, mostrándole pornografía, eh, proporcionándole alguna droga, etcétera, etcétera, no lo hacen frente a los padres. Y muchas veces sí, un padre a lo mejor, pues, descuidado, no se percata de que eso, de que eso está sucediendo. Incluso voy más allá. Muchas veces los delitos de secuestro, delitos de violación o delitos sexuales, los que los cometen son gente que está en un círculo muy cercano a la familia y los padres no se dan cuenta. Entonces, en el delito de corrupción de menores esto puede pasar. Debemos de estudiar el caso concreto para saber si el padre o madre del menor tuvo alguna responsabilidad, ¿no? El hecho de que se percate de que está ocurriendo eso y no haga nada para evitarlo, sí le puede generar una responsabilidad penal incluso al grado de complicidad, ¿sí? Si él realiza alguna acción para propiciar, ya sea que él o alguna otra persona genere esa corrupción del menor, ya no hablamos únicamente de complicidad, ya podemos hablar incluso de una coautoría. Entonces, sí puede haber una responsabilidad penal de los padres, o puede haber una, en temas familiares, puede haber una pérdida de la patria potestad por una corrupción de menores, pero tenemos que estudiar el caso concreto y debemos de ver si efectivamente se le podía exigir una conducta distinta al padre o, eh, pues bueno, a lo mejor sí, es irresponsable, pero pues el padre puede justificar, no me di cuenta que esto estaba ocurriendo. Incluso muchas veces los mismos padres son los que van a la autoridad y dicen, oye, me acabo de percatar que esto está pasando, vengo a denunciar que esto ocurrió, ¿no? Mira, aquí están preguntando mucho sobre los agresores, ¿Ok? por qué ellos no están todavía, porque se maneja mucho el tema de que sí están denunciados y que si no, y que sí sí, pero pues realmente así como subieron la denuncia y todo de esta figura pública, pues no se ha hecho mucho ruido ni nada de los agresores, ¿no? Entonces, no se sigue por oficio una cuestión así o algo porque
pues al final digo, bueno, aunque son delitos diferentes, el de Jocelyn al de ellos, que aunque la chava no haya denunciado, lo encadenen, o sea, vaya, que se vincule todo eso. Sí, depende de la entidad de donde se cometen los delitos. En este caso, eh, tengo entendido que ya existe una investigación para vincular a los agresores. Sin embargo, eh, reitero, el hecho de que en el caso de Jocelyn Hoffman ella sea una figura pública opaca hasta cierto punto la investigación que se puede estar llevando a cabo en contra de los agresores. ¿Por qué? Porque nadie los conoce, ¿no? Si los medios de comunicación se ponen a hablar de la investigación de estas personas, muy probablemente va a tener menos impacto de que si siguen hablando de Jocelyn Hoffman. Órdenes de aprehensión se cumplimentan a diario. Sin embargo, ¿por qué se publicó un video por parte de la Fiscalía de Jocelyn Hoffman? Claro, porque iba a tener un impacto. Y yo, Fiscalía, estoy deteniendo a una persona y estoy cumpliendo con mis funciones y voy y lo publico. ¿Sí? No sabemos a ciencia cierta si se está generando una investigación, si no se está investigando por parte de la Fiscalía, ¿sí? Y pues bueno, precisamente esto se puede deber a que el caso de Jocelyn está opacando ese lado de la investigación. Los únicos que pueden dar una respuesta a si se está dando una investigación ya en contra de los agresores, pues es la Fiscalía, ¿sí? Incluso los asesores jurídicos de la víctima, la propia víctima, pues pueden dar cuenta si efectivamente se está ya siguiendo una investigación por quienes cometieron el delito, ¿no? De violación y en su momento quienes produjeron un video pornográfico en el cual participaba o incluso era obligada a participar, no sé, no quiero opinar porque desconozco de manera concreta el asunto, pero pues son las personas adecuadas para informar si existe o no una investigación. Lo correcto que sería, y lo comento, es que la fiscalía no haga mucho ruido de si está investigando a los agresores o no. Porque eso es un foco rojo para los agresores para que se fuguen. A mí, fiscalía, si en realidad quiero detener a esas personas, lo mejor es que no haga tanto ruido de la investigación. Porque eso va a implicar Oye, que precisamente brinque a medios de comunicación y advierta a estas personas y efectivamente, pues si yo me entero que me pueden imponer hasta 14 años de prisión por un video que hice hace unos años, pues es muy probable que las personas piensen en fugarse y que se fuguen, ¿no? Incluso muchas veces apoyadas por sus familias y esto genera que pues nunca se detenga a las personas y nunca exista una solución jurídica respecto a esos asuntos. Entonces, yo no creo que sea incorrecto que la fiscalía no se pronuncie tanto si está investigando o no, porque precisamente es un delito que por su gravedad es justificable que la investigación se lleve en secrecía. oye, en el caso, bueno, en una situación así, el hecho de que eran menores de edad, ahora ya son mayores de edad, si en algún momento son arrestados y demás y todo, se les juzga como menores de edad. O sea, ¿y Sí, qué tanto varía? O sea, en ese delito, ¿qué tanto varía la sentencia a si eres menor o eres adulto? ok, varía muchísimo. ¿Por qué? Porque una conducta cometida por un adolescente no se toma o no se maneja de la misma forma a la que es cometida por un adulto, porque un adolescente es un ente biopsicosocial en desarrollo. A diferencia de un adulto que ya está desarrollado en la sociedad, el adolescente todavía se encuentra en ese proceso de desarrollo. Entonces, por cuestiones criminológicas, la función del sistema de justicia penal para adolescentes debe ser específica incluso para la edad del adolescente. Y se hace un estudio para saber en qué grupo colocar al adolescente para darle un tratamiento correcto a ese proceso. En el sistema de justicia penal para adolescentes existen 3 grupos etarios, es decir, grupos de edades, de 12 años a 14 años,
de 12 a 14, de 14 a 16 y de 16 a 18 años. Dependiendo de la edad, es el tratamiento que se va a dar al proceso en específico. ¿Sí? Cuando, cuando se comete ese delito siendo adolescente, se tiene que seguir una causa penal en el sistema de justicia penal para adolescentes. Ok. Uh-huh. Bueno, cambiando un poquito del tema y ya yéndonos a, nada más, hay una que otra duda de derechos humanos. Hablando de este Okay. proceso que dices que empezó en el 2008 y bueno, en la Ciudad de México prácticamente pues, fue en el 2016 cuando se notó ese cambio. 2016. Uh-huh. Así es. Ya hablando del sistema penitenciario, yo Uh-huh. noté que con este proceso, por ejemplo, cambian algunas cosas que creo que pues no son muy buenas. Por ejemplo, ¿no? Okay. Antes el tiempo en que te tenían encerrado en una celda, pues era prácticamente en la noche, o sea, te abrían, podías salir a caminar, a hacer algunas actividades y demás, y te encerraban. Las chicas que están ahorita con ese proceso desde el 2016 pasan encerradas las 24 horas en estancias, a veces mega, pero hiperpoblada, ¿no? O sea, que dice son estancias para 5 personas y hay 15, 12, 17. Ahí Sí. donde entran en ese tipo de circunstancias que están sucediendo, en ese manejo, derechos humanos, o sea, porque, digo, independientemente que estás en el tema de prisión, yo creo que ahí ya se está violentando un poquito, ¿no? Sí, efectivamente. Y es que aquí hay algo curioso. Son buenas intenciones mal ejecutadas. ¿Por qué se tiene separadas a las personas que están en una prisión preventiva? Bueno, porque por cuestiones de igual forma criminológicas, si no se ha comprobado que las personas son culpables de un delito, no se debe de mezclar a la población sentenciada con personas que están detenidas por una medida cautelar. Sin embargo, en México no tenemos la infraestructura necesaria para tener en un lugar adecuado, digno, a una persona que está cumpliendo con una medida cautelar. ¿Sí? Las cárceles, las penitenciarías, porque no me gusta decir la palabra cárcel, las penitenciarías, los centros de reinserción social en nuestro país son insuficientes para el número de causas penales y el número de personas que están recluidas. Es una tarea pendiente de las autoridades mexicanas generar los espacios suficientes para que las personas que están en prisión preventiva se encuentren en un lugar digno en el cual puedan vivir de manera adecuada. El hecho de que se esté en una prisión preventiva no quiere decir que se vayan a violentar sus derechos humanos. ¿Sí? Esto no debe de ser así. Al contrario, las autoridades en todo momento deben de respetar la dignidad de las personas. Y esto es algo que debe de ser primordial en cualquier proceso penal. Sin embargo, pues es insuficiente el espacio que se tiene y por esa cuestión, como lo comenté, criminológica, no se debe de mezclar a personas que están sentenciadas y que están en un proceso de reinserción social y a personas que pues están detenidas no porque estén en un proceso de reinserción social, porque ni siquiera se ha probado que cometieron un delito. Están detenidas lamentablemente en su mayoría por una prisión preventiva oficiosa, Pero sabes porque que, en la Lick, mayoría de los casos, sí, muchas de esas personas que están eh, aisladas para que no se junten con la población son reincidentes. Yo eso noté y yo decía, bueno, o sea, las tienen encerradas todo el día, uh-huh, para que no se junten con nadie que ya está reinsertándose. Pero están encerradas en un grupo de 20, 10 primodelincuentes con 10 reincidentes de varias reincidencias. O sea, que dices, ah, este ya entró 3 veces y salió, y 4 y 5. Entonces, pues realmente no los estás aislando de esa malicia que no quieres que se empapen las nuevas, ¿no? Porque ya hay mucha reincidencia. Y sale para peor sí. porque encierras reincidentes con primodelincuentes y el conflicto llega a ser mayor que el de población.
porque todo el mundo cree que totalmente. población está peor, ¿no? Es mayor el conflicto que se da allí en un espacio pequeño, donde pues hay también mucha reincidencia, muchísima. Sí, aquí pues volvemos a lo que comentaba hace unos momentos del contrasentido de las normas mexicanas de decir, tengo que respetar tu libertad personal, pero te aplico una prisión preventiva oficiosa. Yo no entiendo realmente, y bueno, sí entiendo, mejor dicho. Sé que es por una cuestión de populismo penal el hecho de que se aplique una prisión preventiva oficiosa, porque las personas dicen, ay, qué bueno, los que cometen delitos se van a la cárcel. No es así, no es así. Muchos de los casos, con sustento, las personas terminan absueltas de una acusación y ya estuvieron en prisión preventiva oficiosa, cuando sabemos que nuestro sistema penitenciario, incluso no solo en México, a nivel Latinoamérica, es insuficiente para dar respuesta a cada una de las causas penales y a cada una de las sentencias que se emiten día con día. Entonces, tu autoridad, ¿en qué estás pensando en seguir aplicando prisión preventiva oficiosa cuando sabes que no tienes espacios suficientes para que las personas puedan vivir de manera digna en esa prisión preventiva oficiosa? Si la prisión preventiva fuera aplicada de manera justificada, como dictan los estándares internacionales, este problema disminuiría muchísimo, porque en la mayoría de los asuntos hay elementos suficientes para combatir una solicitud de prisión preventiva y los jueces resuelven de manera correcta. Me, puedo decir que contadas son las veces en las que yo he visto que se aplica de manera injusta una prisión preventiva justificada. Sin embargo, cuando es oficiosa, el juez de control está atado de manos. El juez no puede resolver en contra de la Constitución. Entonces, al juez le dicen, tú tienes que resolver dentro de estos parámetros. Y si se vincula proceso por un delito de prisión preventiva oficiosa, la culpa no es del juez, es de los legisladores que tienen todavía en la Constitución esa prisión preventiva oficiosa, una figura que debe desaparecer debido a que este nuevo sistema de justicia penal es un sistema garantista. Y es que muchas veces me dicen, no, es que ¿por qué el sistema penal va a ser garantista? Y les digo, espérame, es que esos beneficios no son para el culpable, son para el inocente. Todas las personas tienen derecho a que se respeten sus garantías judiciales previstas en el Pacto de San José, Convención Americana de Derechos Humanos, en la Constitución Política, en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Si a una persona se le está investigando, se le presume como inocente, precisamente porque uno de los fines del proceso penal es proteger al inocente. El derecho penal es una facultad que tiene el gobierno muy fuerte de castigar a las personas, porque sí, efectivamente, se aplica una sanción. Sin embargo, esta sanción siempre debe ser justificada. Y precisamente por eso se debe limitar esa función del gobierno de aplicar el derecho penal. El hecho de que tengamos un sistema garantista no quiere decir que estemos solapando a personas que cometen delitos. Estamos protegiendo a los inocentes. Incluso, no recuerdo ahorita el autor, pero mencionaba que se debe de proteger, ya lo recuerdo, es Luigi Ferraioli. Él dice que se debe de proteger al inocente incluso cuando el costo sea la impunidad de algunas personas. Y es que genera menos daño muchas veces que haya alguien impune a meter a una persona inocente a un centro de reinserción social, porque el daño es muy fuerte. El daño es muy fuerte Sí, y de hecho hay personas es que una entran problemática muy bien grave la actual. Uh-huh. y eran personas, digámoslo, de bien, ¿no? Que dices, ¿Sí? bueno, esa persona, conforme pasó su proceso, 2, 3 años, inocente en prisión preventiva, se, todo le pasó, ¿no? O sea, y esa persona prácticamente ahí sí se le descompuso su vida, ahí ya se van por otro mal camino, o sea, sale para peor. Sí hay muchos casos así, ¿no? Que dices, ay, pero esa chava, Sí, totalmente. yo vi chavas que entraron en 2016 y eran chavas que se dedicaban a estudiar, que se dedicaban a otras cosas y vaya, no andaban en unos ambientes malos ni nada. Y las he visto ahorita 5 años después y las ves y dices, no, pues haz de cuenta que se transformaron y ya, ahora sí, ya tuvieron,
acceso a droga, acceso a cosas que nunca tuvieron afuera y que ellas no se manejaban de esa manera, ¿no? Y entonces esa prisión pues las descompuso cuando eran inocentes y pues llevándolo afuera pues era otra forma de respetar su, pues, no sé, ¿no? O sea, su persona. Pero Sí, sí, sí es muy totalmente. triste esto, Lick. La verdad es que eso de la prisión Sí, preventiva es sí algo. es algo Sí, que me pone a mí así como que digo, es que ahí no sé qué se puede hacer porque pues es algo que no va a cambiar pronto. Y yo apenas me enteré de alguien que salió que estuvo un año porque la acusaron del robo de una lata de atún, que ni se robó, solo por ser indígena, porque pues le hicieron el feo porque pues así como que, ay, guacal, es una indita, así le hicieron, por pronto. Y un año le quitaron de su libertad a la señora, que era de Oaxaca, y por una lata de atún, ¿no? Para que al final resulta que ella ni se robó la lata de atún, o sea, pero pues es la prisión preventiva oficiosa que dices, híjole, no puede ser. así es. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Volvemos a la cuestión, bueno, que mencionábamos, ¿no? La cuestión criminológica explica precisamente el por qué se da ese cambio en las personas o en razón del entorno. Y es que, bien decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Nosotros nos vemos afectados por el entorno que nos rodea. Entonces, muchas veces, pues las personas llegan a un lugar y se ven inmersas en ciertas problemáticas que pues desembocan muchas veces en conductas antisociales. No siempre delitos, porque es evidente, ¿no? No todas las conductas antisociales son objeto de materia penal, objeto de estudio de la materia penal, pero muchas veces sí, el entorno eh, encamina a las personas a cometer conductas delictivas. Y que si nos ponemos a estudiar realmente la razón por la cual esas personas despliegan ciertas conductas, nos damos cuenta que muchas veces no es porque pues estaban en su casa, terminaron de desayunar y se les ocurrió, voy a hacer, es todo un proceso que se da dentro de la dinámica social que lleva a las personas a cometer ciertas conductas. Es una cuestión muy grave, sin embargo, pues que la prisión preventiva oficiosa hace más grave todavía. Bueno, Lick, pues yo creo que, mira, en cuanto al proceso, la verdad es que a mí me quedó así como súper más claro, porque yo estaba como con la onda de lo anterior, ¿no? O sea, Ok. del 2008 para atrás, ¿no? Yo creo que ahorita ya a todos Ujú. les quedó un poquito más claro cómo son los pasos, porque luego están titubeando así como que si ya hay sentencia en un caso, si no, bueno, todo lleva unos Sí. términos. Creo que ya los entendimos un poquito mucho mejor, nos explicaste súper padre. No sé si tú quieras pues, platicar algo más que nos quieras decir para ya darle Pues bueno, finalización a esta llamada. ok, antes que nada te agradezco mucho la invitación para realizar este live. A mí realmente me gusta mucho compartir información acerca del sistema penal porque, como te comentaba en un principio, genera conocimiento del proceso penal en las personas y efectivamente el conocimiento es poder. Cuando una persona conoce sus derechos, cuando una persona conoce las facultades de la autoridad, es más difícil que le violenten esos derechos. Entonces, una parte importante y una responsabilidad creo que de la academia del derecho, de los que estudiamos el derecho, de los que practicamos el derecho, es hacer, y específicamente en la materia penal, es hacer un proceso penal para las personas. Es hacer un derecho para las personas y no un derecho para los abogados. Nosotros somos simplemente operadores de un sistema que va a dar un servicio a la sociedad. ¿Sí? Esa es nuestra función como abogados. Y una de las formas en las que podemos llevar esa información a las personas, pues precisamente son las redes sociales. Entonces, te felicito por lo que realizas, porque también es algo difícil compartir la experiencia que tú viviste y es muy importante que las personas nos demos cuenta que hay lugares en los que se están violando los derechos de las personas, que en nuestro país hay cuentas pendientes de la autoridad para mejorar situaciones del sistema penal.
que día a día está violando derechos de las personas y que no nos damos cuenta hasta que nos toca, hasta que estamos cerca del proceso penal, hasta que le pasa a un familiar, hasta que le pasa a alguien cercano, nos damos cuenta de todas esas fallas que están ocurriendo en nuestro sistema. Y el hecho de que tú lo compartas en redes sociales es algo muy valioso y pues te felicito, te agradezco la invitación y bueno, yo quedo ahí dispuesto a seguir realizando este tipo de actividades Sí, que realmente creo que son muy son muy buenas para la sociedad en general y es una oportunidad para sí. compartir un poquito de lo que vivimos en el proceso penal y en el sistema de justicia penal. Sí, muchas gracias, Lick. Yo vi muchos comentarios del licenciado, pude ver algunos videos que subió. De todos los abogados que estuve viendo que comentaban, es el que vi más neutral, más objetivo y con una visión de verdad muy, muy buena y Gracias. muy precisa de todos estos temas. Por eso me acerqué a él para pedirle apoyo, para que nos oriente un poquito. Yo creo que fue información súper valiosa. Ojalá, Lick, puedas seguirnos compartiendo videos como los que estás haciendo para que aprendamos mucho más. Y bueno, en medida también que la gente va integrándose y vaya preguntando algunas cosas, todo, a lo mejor se pueden hacer otras cosas más adelante para que pues, todos estemos informados, porque sí, bueno, ahorita estamos aquí y pues, mañana quién sabe qué estamos viviendo o alguien Así cercano. es. Y pues ahora sí que el conocimiento, pues bueno, ahí está, nada más es cosa de quererlo tener, ¿no? Muchas gracias, Correcto. Lick, de verdad. Muchas gracias por estar aquí, No, al por tu contrario. tiempo. Gracias a ti. Hora y media, ¿eh? Nos regalaste 1 hora 40 minutos. Muchísimas gracias. Pues bueno, seguimos por ahí contestando algunas preguntitas. A Lick lo voy a enlazar con su cuenta para que lo puedan seguir y también, bueno, si quieren ir también con él ahí consultando algunas cosas, seguirlo en sus videos que están muy padres. Es un proyecto muy padre que tiene el Gracias. licenciado. Pues ojalá tengas tiempo de subir más. Y Sí, sí, bueno, sí, pues es la nos idea. vemos todos. Cuídense mucho. Hasta luego, Vamos a buenas tratar noches. de hacer en vivos de todo tipo y muchos informativos para que vayamos aprendiendo más y no nos agarren desprevenidos. ¿Sale? Cuídense mucho. Descansa, Lick, descansen todos. Un besito. Gracias, igualmente. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego.